La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Este programa está abocado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú y, por qué no, en el mundo. Entrevistamos a personajes relacionados con este tema, tanto peruanos como amigos del Perú, tanto residentes en el Perú como en el extranjero, y que sirven como ejemplo a la juventud, mostrándoles que con empeño, con estudio, se puede llegar al lugar que ustedes escojan. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor José Tello, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y a quien, como siempre, agradecemos a nuestro invitado. Muchas gracias, José, por estar con nosotros en esta oportunidad. Modesto, muy agradecido por la invitación. Y bueno, estoy a tu disposición para las preguntas que tengas. Solamente una clarificación. Yo trabajo en la Universidad de Long Island, en Brooklyn, Nueva York. Long Island, bueno, ese es un gran sitio muy conocido, además por tener un centro nuclear, ¿no? Y tiene un acelerador allí muy importante, física nuclear y de partículas. Muy bien, pero tú eres biólogo, vamos a conocer tu vida en primer lugar, y como ya es acostumbrado en este programa, queremos saber, por favor, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, qué hacían tus padres cuando eras chiquito, de dónde vienen, antes, dónde estudiaste, antes de ingresar a la universidad. Por favor, para conocer tu vida, estimado Pepe. Eh, yo nací en Lima. Crecí en Pueblo Libre, pasamos toda la infancia y juventud ahí. Mis padres, o mi papá es de Lima. Y por parte de él tenemos ascendencia de Ancash, tanto de la zona costera Casma y de Guandoval en Payasca. Por parte de mi mamá tengo ascendencia selvática. Ella es de Saposoa, San Martín. Y no conozco mucho sobre mi abuela porque mi mamá la perdió cuando era muy pequeña, pero mi abuelo también era de esa zona, San Martín, tenía un acento de esa parte del Perú, aunque no era, tenemos familia en Iquitos también, pero creo que le eran de esa zona de San Martín, Jujuy, por ahí. Eh, bueno, mi papá era contador público, y mi mamá, bueno, ella nos ayudó con nuestro crecimiento, educación. Ella se encargaba de la casa. Tengo un hermano menor que yo, y yo creo que, como en muchos casos pasa, ¿no? Los padres de alguna manera directa o indirectamente influencian en lo que los hijos van a hacer en el futuro. O sea, ellos nunca, mi papá, por ejemplo, no tiene nada que ver con biología, ni mi mamá tampoco, pero siempre había en casa enciclopedias, libros. Si nosotros, por ejemplo, nos interesaba leer sobre naturaleza, había la posibilidad de tener eso accesible. O sea, no teníamos una economía bastante holgada, pero suficiente para poder tener acceso a esa información. También por ejemplo, nos llevaban al zoológico muchas veces, íbamos al Museo de Historia Natural de San Marcos. Nos llevaban a volar cometa en La Molina, cuando La Molina estaba todavía no está construida, y nos quedamos en el atardecer viendo las lechuzas de los arenales, un zorrito por ahí, y eso para mí era como un estímulo ese interés que yo tenía por la naturaleza. Y de niño me interesaba, por ejemplo, hacer disecciones. Cazaba pajaritos con cajas y ponía maíz o granos debajo, y con un palito y una cuerda los cazaba, los criaba y a veces los disecaba. Y lo importante es que mis padres siempre apoyaron eso, nunca me cuestionaron. Lo único que mi mamá me decía era que lo que mataba tenía que comérmelo después de hacer la disección. O sea que varias veces comíamos tallarines bueno, mi mamá le decía tallarines de pichones, pero eran de tortolitas, una de las palomitas que existen en Lima. O sea que hubo bastante, yo creo que un apoyo de esa manera, ¿no? Y había muchos libros
filosofía, psicología, que a mi papá le gustaba leer mucho. Entonces, eso de alguna manera como que me estimuló, tanto a mí como a mi hermano también, ¿no? Él es ingeniero mecánico. ¿Y cómo es que ingresaste a qué universidad? ¿Cómo es que lograste tu ingreso? ¿Te preparaste? ¿Tuviste problemas? Cuéntanos. Bueno, es importante que te cuente esto. Cuando yo estaba en el colegio, en cuarto de secundaria, teníamos un profesor de biología, que era el que yo lo tenía preguntándole, bueno, ¿dónde hago esto? ¿Dónde puedo estudiar esto? Nosotros cariñosamente le decíamos celulito, y él era muy abierto a compartir su información. Y él me dijo las universidades donde podría estudiar. eh, Entré a la Ricardo Palma, donde terminé estudiando. Pero una cosa interesante que pasó en ese momento en mi vida es que yo tenía mucho interés por la música. Quería hacer, quería estudiar guitarra clásica y me preparé para ingresar al conservatorio, y porque quería estudiar en ese tiempo había el maestro Brito, un gran maestro, guitarrista de música clásica y formador de muchos guitarristas en el Perú. Entonces, lamentablemente él se estaba retirando, entonces yo fui aceptado en la escuela y no había profesor y de guitarra iban a traer uno nuevo. Y lamentablemente la economía en esa época no era tan buena, y no pasó. Y me dijeron, bueno, estudia teoría musical o agarra otro instrumento y mientras tanto, y eso estaba en quinto de secundaria, y al año siguiente terminé. Me preparé en una academia preuniversitaria y entré a biología a la Ricardo Palma, pero continuaba yendo al conservatorio. Pero como no había profesor y no quería a otro instrumento, en ese momento tuve que elegir porque no es fácil poder hacer las dos cosas. Dije, eh, elegí por biología, pero siempre tengo eh, practico guitarra, pero nunca pude llegar al nivel que alcancé para poder entrar incluso. O sea, porque uno si no practica, ¿no? Pero fue interesante, ¿no? Recordar eso, ahora que vi las preguntas que tú me estabas haciendo, me puse a pensar en esos tiempos, y bueno, me empecé a dedicar a biología, y claro, en el Perú, por ejemplo, al menos en la Ricardo Palma, en otras universidades hay estudios generales, ¿no? Pero en Perú, en la Ricardo Palma, tú entras a estudiar biología directo. Tú empiezas a ver los cursos, los estudios generales van a la par, pero son un poquito más, no son tan inflexibles como otros lugares, que tú tienes 2 años de generales y vas. Entonces, rápidamente, para mí, hubo contacto con diferentes tipos de cursos, eh, muchas salidas de campo que empezaron a acumularse. También había en ese tiempo, estamos hablando de los 80, 90, el movimiento de conservación de la naturaleza tenía mucho auge. Instituciones como APECO, la Fundación Peruana, tenían mucho impacto en la gente joven. Los estudiantes tenían muchas ganas de colaborar en eso, hacer ecología, trabajo de campo. Entonces yo tenía contacto con APECO, incluso iba allá, leía los libros, veía a la gente, hablaba con la gente. Y en ese momento se dio la posibilidad de poder ir a trabajar como asistente de investigación en el Parque Nacional del Manu con una bióloga, Lili Rodríguez, que está haciendo su doctorado en Francia, en anfibios. Entonces, claro, ella no tenía plata para pagarme para ir para allá, pero yo conseguí la manera de poder pagar mi pasaje. Me dijo, una vez que llegas a Cusco, de ahí yo te costeo todo. Y así fue, me fui allá, iba a estar un mes, me quedé 3 meses ayudando a otra investigadora que estudiaba Paz de Monte, Bettina Torres, y eso me ayudó a poder volver de nuevo ahí. Y estaba todavía en la universidad, ¿no? Estaba como en tercer año, casi por ahí. Y me ayudó a volver al Manu, a poder trabajar con científicos que estaban haciendo investigación en Cochacacho, tanto del Smithsonian, del Museo de Historia Natural de Washington, D.C., y también de la Universidad de Duke. Eh, y después de trabajar como 2 años, John Turber, de la Universidad de Duke, me invitó a mí y a otro amigo peruano, Lawrence López, a ir a Venezuela a ayudarlo a empezar un proyecto a largo plazo para estudiar unas islas artificiales que se habían formado en el estado Bolívar, en el lago Guri, después de la formación de la represa. Entonces, imagínate, se conocía cuándo se originaban y habían islas pequeñas, grandes, medianas. Entonces, él quería estudiar extinción, colonización en islas, cómo afecta la fragmentación.
Un proyecto grande, ¿no? Pero había que empezarlo, ¿no? Había que coger las islas, ir allá, cortar las trochas, hacer los censos de las aves para... Y entonces los dos fuimos para allá y me acuerdo que esa experiencia fue, pero claro, ya tenía experiencia trabajando en la Amazonía, ¿no? Pero ir a la zona de allá de Venezuela, en Bolívar, ver otra realidad, tener la posibilidad de trabajar en ese proyecto, éramos lo que empezamos el proyecto. Él todavía no venía, Trevor no venía hasta después de un mes que ya estaba todo preparado. Pero el hecho de que él confiara en nosotros para poder manejar eso, el dinero y la organización y alguna ayuda de personal, es como que fue una enseñanza grande para mí, ¿no? Y en ese momento yo, cuando fui al Guri, ya estaba terminando, o sea, ya estaba terminando la universidad. Ahora, el hecho de tener la experiencia en el Manu previo a lo del Guri, que fue cuando ya había terminado, me hizo demorarme en terminar. O sea, en vez de terminar en 5 años, terminé en casi 6, 7, casi 7. Porque me pasaba en el Manu 3 meses y perdía un semestre. Pero fue una experiencia que nunca que la valoro, porque me dio la posibilidad de poder abrir mis ojos a ver qué posibilidades podían haber. Y también estar en el Manu y con todos esos científicos, muchos estudiantes de doctorado de varios lugares en Estados Unidos, como que me estimuló a pensar de que yo también quería salir a hacer una maestría, un doctorado, ¿no? Fuera, ¿no? Entonces también como que me motivó a terminar la carrera y dedicarme a investigación, porque no sé si a muchas personas le pasa, pero a veces cuando tú estás estudiando y estás trabajando, a veces cuando estás trabajando en algo que te interesa bastante, a veces muchas personas empiezan a pensar, porque tengo que estudiar estos otros cursos, yo quiero ya dedicarme a trabajar y cuando uno es joven a veces se nubla un poco. Después te das cuenta que todos esos cursos que piensas que no son tan importantes, sí lo son, porque generan todo un conocimiento general que después te das cuenta es importante. Y bueno, y a raíz del trabajo en Guri, en Venezuela, ya habiendo terminado la universidad, en ese momento también apliqué a un entrenamiento de 3 meses en Costa Rica, en Panamá, que era de la Organización de Estudios Tropicales para hacer un curso de ecología tropical. Me fui allá por casi 2 meses y medio después de lo del Guri, y al mismo tiempo estaba aplicando a la Universidad de Missouri en San Luis para hacer una maestría. Claro, yo estaba aplicando directamente para buscar financiamiento a través de la universidad. O No sea que tenía, tú estabas en plena comunicación con el sí, mundo siendo porque estudiante, caray, eso es muy importante. Los muchachos a veces tienen temor, no viven aislados y ese pues un gran error, pues, porque desaprovechan las oportunidades que tiene el mundo para los investigadores. ¿Cómo es que te enteraste de estas posibilidades? Supongo los profesores de la Ricardo Palma ah, eh, en la universidad en ese tiempo no había mucha información. La información más venía tanto de las ONGs de conservación, que tenían muchos investigadores de otros países que iban, pero mayormente vino de la influencia de interactuar con los científicos en el MANU, en Cochacacho. Porque imagínate, 3 meses estar metido con gente de diferentes niveles y la gente te hablan, bueno, sí, de porque repente ahí hay deberías pensar en gente, esto y en todo, ¿no? Bandúa viene gente pues de varios países, ¿no? Correcto, había gente de Estados Unidos, de Alemania, pero mayormente de Estados Unidos, pero de diferentes lugares, diferentes universidades, Davis en California, Duke, Princeton, y todos en un momento, en esos 3 meses, pues imagínate, tienes la posibilidad de poder tener la experiencia, te explican cómo es el proceso. Entonces prácticamente yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer para poder conseguir una plaza, claro. Ahora, la vida en el Mandu no era tan fácil, supongo, porque o había grandes facilidades No, 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 para no. vivir. Era 3 meses en carpa. Y para llegar, en el tiempo que yo iba, no habían, era en camión un día, después 2, 3 días en bote, dependiendo de la época del año. Y llegamos a la estación y ahí cada uno tenía su lugar donde tenía carpas y dormía y trabajaba, bueno, y nos reuní el desayuno, dependiendo del trabajo, cada uno desayunaba separado, porque los que estudiaban plantas trabajaban 1 hora, los que estudiamos pájaros nos levantábamos a las 5 de la mañana, pero en la cena todos compartíamos y ahí es donde no No solamente tuvieron se aprendía, pero no tuvieron problema de salud.
por Bueno, alimentarse de forma rara. sí pasaron, bueno, te- común tener diarreas, por ejemplo, y disenterías y cosas así, pero también, por ejemplo, a mí me dio leishmaniasis, me dio UTA, ahí, eso fue cuando era estudiante todavía, me acuerdo que yo había llevado un curso de parasitología y habíamos visto los mastiotos de leishmania ahí, y estábamos mirando, y cuando yo fui a que me diagnostiquen en San Marcos, el Instituto de Medicina Tropical. ¿Y te ha quedado rastro de esa? No, no que yo creo. Bueno, nunca Fue volvió, suave, nunca volvió, ¿no? Me fue trataron suave, con... fue suave porque muchas veces se deforma la cara, el cuerpo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la forma que hay en la Amazonía tiene dos fases, y la segunda es la que te agarra puede llegar a cartílagos, pero en esta fase es cutánea, era cutánea. Entonces fue rápidamente, bueno, no te digo que fue fácil, porque te meten antimoniales, que son metales que son tipo de medicamentos no de última generación. Estos protozoarios no son fáciles de tratar. Y fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, pero felizmente la Cayetano me ayudó, me hicieron entrar en un programa de investigación, fue un número más ahí, pero me dieron atención médica, medicinas, y eso me ayudó. Pero tú sabías los riesgos, Arida Llanos. Eres un investigador que se las juega por conocer las cosas de la naturaleza. También cuando uno es joven, también como esas cosas uno no piensa tanto eso, ¿no? Y creo que eso es algo bueno, pero es importante tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, después, en vez de estar así manga corta en las noches, cuando los mosquitos son en el atardecer, por ejemplo, ya empecé después a usar manga larga, cuidarme, ser más repelente. eh, pero son cosas que uno aprende, ¿no? Y creo que es parte de enriquecer, digamos, la experiencia que uno tiene. Lo importante es que uno tiene que ser cauto, pero también no dejar de hacer las cosas porque hay ciertos peligros, ¿no? Y eso, Entonces, que déjame decirte esto nomás, que la idiosincrasia del peruano, al menos, bueno, tal vez ahora menos, pero en mi generación los papás y las mamás son muy así, las mamás mayormente eran de, cuidado que te vas a caer, que te va a pasar esto y lo otro. Entonces, a veces crecemos con muchos temores, ¿no? Y creo que pasar eso es importante porque te ayuda a poder tener experiencias que después las vas a valorar y te van a ayudar, ¿no? Eh, ¿y cómo llegaste a Nueva York? yo hice la maestría en San Luis, y de ahí que hice mi tesis de maestría fue en San, comportamiento animal. San Luis está en pleno centro de Estados Sí, Unidos. está en el Midwest, sí, en el pleno centro, sí. Y bueno, hay muchas cosas que hablar de la cuestión cultural y todo, ¿no? Pero después las podemos tocar si hay tiempo, ¿no? Pero eh, yo en ese momento mi intención era hacer ecología tropical, pero estando ahí me empecé a mover hacia la parte de evolución del comportamiento. Entonces eso es lo que hice mi tesis de maestría. Ya, eso me hizo interesarme en la evolución de las aves, la evolución de la diversidad en la Amazonía, y en Sudamérica en general. Y es así como decidí que quería estudiar en esa área. Entonces se dio la oportunidad de estudiar en la Universidad de Illinois, en Chicago, en un programa que yo tenía, mi asesor tenía, Illinois es una de las más antiguas universidades de Estados Unidos, ¿no? pues la verdad que te soy honesto, no lo sé, pero es una universidad grande que tiene muchos campuses, uno en Chicago. Y lo bueno del programa que yo fui es que tenía dos asesores, uno en la universidad y uno en el Museo de Historia Natural del Field Museum en Chicago. Entonces mi oficina de estudiante tenía dos, básicamente la que yo usaba era en el museo, porque ahí es donde hacía mi investigación. Entonces ahí trabajé en lo que es biogeografía y evolución de un grupo de aves amazónicas, ¿no? Y ahí hice el doctorado, y eso también me dio posibilidad de viajar a hacer trabajo de campo, para colectar especímenes en Perú, en Brasil, en Bolivia. eh, y terminando el doctorado ahí, conseguí un postdoctorado en el Museo Americano de Historia Natural. eh, y ahí estuve 3 años. Y bueno, en ese tiempo, estamos hablando de 2007, 2008, hubo una crisis económica en los Estados Unidos,
Y bueno, en ese tiempo El tuve bien que... conocido, el bien conocido periodo, pues, Ajá, el problema de los bancos y así es, así es. la real estate. Ujú. Entonces, ahí fue cuando busqué un trabajo y conseguí el trabajo en la universidad. Siempre he mantenido y tengo la asociación con el Field Museum en Chicago y con el Museo Americano. Y básicamente la investigación que yo hago, ah, mayormente la hago a través de esas dos instituciones y colegas en diferentes lugares, ¿no? Em, y bueno, si me preguntas si yo planeé todo esto, verdaderamente que no. Verdaderamente yo siempre y que no creo que sea bueno, pero es lo que mi experiencia fue siempre dejarme llevar por las olas que venían, O ¿no? sea, tú buscabas los caminos que te hacían placer. Que me dan satisfacción, en ese caso profesional o académica y también personal, en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo sabía que si quería ser un profesional trabajando en evolución, por ejemplo, o en ecología, iba a ser mucho más fácil hacerlo en el exterior, ¿no? Entonces, la maestría fue el primer punto. Y estando en la maestría, eh, bueno, me di cuenta que realmente era mucho más fácil conseguir trabajo en cualquier lado siendo doctor, pero también quería hacer más investigación. Entonces, hacer un doctorado también era 5 años más de posibilidades de poder tener esa libertad que te da un programa académico para poder hacer investigación. Y después, bueno, tenía que conseguir un trabajo y quería expandirme más. Quería trabajar con Joel Craycraft, un curador de aves famoso, por lo que trabaja también mucho en diversidad, evolución de la diversidad en la Amazonía. Eh, y entonces quería trabajar ahí. Aparte que es uno de los museos más grandes que hay en ornitología, en colecciones ornitológicas ahí. Entonces, se llevó ahí. Y bueno, estando ahí tenía una visa de trabajo, pero después ya empecé una familia y bueno, tenía que ver de la visa de trabajo a la residencia, tenía que ver cómo iba el paso, ¿no? Entonces, pensé primero a través de la universidad, pero después me di cuenta que podía hacerlo a través de lo que yo había conseguido como estudiante, como investigador, las publicaciones y todo, y me pude establecer. Y bueno, fue así, ¿no? Realmente nunca lo planeé así, eh, pero bueno, se dio, ¿no? Y, y creo que si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer de repente de la misma manera. Claro que si uno dice hipotéticamente vas atrás en el tiempo, a no ser que vayas con la madurez que tienes a esta edad, vas a tener la misma, digamos, el mismo aprendizaje que realizar en ese momento, ¿no? O sea que al final creo que el camino es lo importante, el andar es más importante que a dónde llegas. Al menos para mí eso es una filosofía importante de vida. Ahora, tus alumnos actualmente, bueno, has tenido alumnos en Estados Unidos, en Long Island, son de diversas nacionalidades, supongo. Sí, 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 hay estudiantes tanto americanos como de otros países latinoamericanos. Eh, Te has podido diferenciar, digamos, el comportamiento académico de los estudiantes según su origen? ¿Hay algún patrón para los latinos, los asiáticos, los norteamericanos que se pueda diferenciar? eh, bueno, yo creo que te puedo hablar de, digamos, en general, con mi experiencia, creo que más con mi experiencia como estudiante, en la cual tenía muchos colegas de diferentes países y podía comparar con los estudiantes de Estados Unidos, ¿no? Creo que la diferencia principal es que los estudiantes, por ejemplo, peruanos o latinos, tienen, bueno, digamos peruanos, porque Latinoamérica es compleja, por ejemplo, Brasil, Argentina tienen también maneras diferentes, ¿no? Pero el peruano, por ejemplo, tiene mucha información general, tenemos mucha información. Lo que nos cuesta, al menos en la generación que yo experimenté, nos cuesta es plantearnos preguntas y ver cómo resolver eso. En el tiempo ese era lo más difícil. Por ejemplo, los trabajos en las universidades peruanas eran muchas monografías, describe todo esto, esta tremenda monografía
pero cuando uno veía las preguntas que eso trataba de responder no eran tan definidas, ¿no? En cambio, vienes acá y los estudiantes están más acostumbrados a hacer preguntas y ver cómo poder responderlas. Tal vez tienen menos información básica, pero saben cómo buscarla, ¿no? Pero la ventaja del estudiante que viene también de Latinoamérica es que tiene esa información y puede ayudarle, ¿no? Sí, parece que es un patrón, conversando con otros colegas, dice pues que nosotros los peruanos nos cuesta preguntar, a veces tenemos temor a decir, a plantear problemas o preguntas que pueden ser calificadas de no muy inteligentes, entonces los reprimimos y nos quedamos con la duda y eso pues es un círculo vicioso, ¿no? Así es. Mientras que los norteamericanos más bien van y resuelven, tratan ellos mismos de contestarte si es posible sus problemas y si en el límite no encuentran, van al profesor. Eso nos Así cuesta es. bastante y además nos cuesta también la creatividad, como ustedes le dicen allá, salir de la caja es otro problema, ¿no? Que has notado también entonces. Bueno, eso sí. Pero cuando me refería a la diferencia de los estudiantes norteamericanos, me refiero a lo que es saltante, ¿no? Pero de hecho que hay diferentes tipos, ¿no? Hay estudiantes que también que necesitan trabajar en esos aspectos también, ¿no? Eh, la última cosa que me preguntaste, me la repites. Me No, repites la última parte. Que se no, me- decía que hay diferencias entre los estudiantes de acuerdo digamos, al origen. Es muy importante saberlo. Me gustaría que tú, como profesor con experiencia, recomiendes a los estudiantes universitarios del Perú para que se preparen en este desafío de trabajar en los países del norte, en Estados Unidos en particular. ¿Qué les podría recomendar? Yo creo que cuando un estudiante en formación, eh, creo que hay varias cosas importantes. Creo que la primera es que necesitas conocer, digamos, los conceptos básicos. Eh, por el mismo hecho de que nos hemos acostumbrado a memorizar, tendemos a perder el tiempo en detalles y nos olvidamos de la, del, del, de la- del aspecto general. Cuando uno entiende los conceptos, los aspectos generales, es fácil irse a aprender los detalles. Los detalles siempre van a estar ahí, pero si tú no entiendes teorías fundamentales o conceptos básicos, te va a costar más saber dónde buscar, ¿no? Entonces, a veces yo me doy cuenta que los estudiantes, y no solamente me imagino en Perú, sino en otros lugares, y veo los estudiantes que tengo también, pierden mucho tiempo en los detalles y cuando les preguntas cuál es el concepto que estamos hablando, les cuesta explicarlo. Y creo que eso es lo más importante. Aprende los conceptos, las cuestiones más generales y después lo específico va a venir mucho más fácilmente. Eso es una cosa importante. Lo otro es eh, leer. Eh, Tratar de encontrarle a los cursos, a la lectura, una conexión con uno, porque a veces uno está muy bien en los cursos que le interesan, pero hay otros cursos que les cuesta. Yo creo que uno puede encontrarle lo bueno acá a cualquier tipo de materia. Lo importante es tratar de encontrar una conexión con algo que a nosotros nos interesa y que si uno la piensa bien, la va a encontrar. Y eso hace las cosas más fáciles, porque cuando uno termina y no le ha dado tiempo a algunos tipos de materias, cuesta más. eh, y uno cuando ya es profesional ya no es igual. Cuando uno es estudiante siempre está protegido, digamos, por el hecho que uno es estudiante. Cuando uno es profesional ya empieza a ser evaluado. Eh, pero creo que los estudiantes tienen que pensar también en que tienen que disfrutar el día a día. A veces la gente tiende a pensar dónde quiero llegar mucho y no disfrutan la posibilidad de poder estudiar. Claro que hay muchas diferencias, personas que tienen que trabajar y tienen que estudiar, están bien cansados, pero igual es tiempo que tienen que dedicarlo y cuando uno dedica tiempo a algo, es mejor hacerlo disfrutándolo. Parece algo simple, pero requiere trabajo, requiere acostumbrarse a hacerlo, porque siempre tenemos ¿cómo se llama? A procrastinar mucho sobre lo difícil que es el tiempo y todo. Ujú. Y a todos nos pasa. No te escucho ahorita. Mi abuelo decía que hay que tomar el placer en el proceso de aprender, ¿no?
Es decir, gozar en ese proceso de aprender, no necesariamente el saber no causa placer, lo que causa es ese juego del aprendizaje, me decía. Correcto, correcto, sí. Y Así- ahora, Ujú. entonces tú estás de profesor allá, vienes de vez en cuando a Perú, tienes contacto con la gente peruana, de la Ricardo Palma u otra universidad. Y con la Ricardo Palma no tengo contacto directo, pero tengo una colaboración con un colega de la Universidad de San Agustín, del Museo de Historia Natural de la UNSA, en Arequipa, ¿Cómo se y llama él? Víctor Gamarra Toledo. Él es creo que es ahorita el curador de la colección de aves ahí. Y a través de nuestra colaboración, que había financiamiento a través de UNSA Investiga, que era un financiamiento que era a través de Concitec también. Yo fui allá por una semana en el 2018 a dar un curso de una semana de evolución. Eh, y bueno, tenemos colaboraciones que, con él. Después no tengo contacto Qué directo. tema investigas? Bueno, el proyecto era sobre tratar de entender la biogeografía de las zonas, digamos, de vertiente occidental, tanto de la parte central y la parte del sur. O sea, entonces hay varias especies y también especies más de altura que estamos estudiando, tratar de entender su historia de evolución, la diversidad y eso. Eh, eh, pero no tengo, digamos, una interacción tan activa con otras instituciones como quisiera, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, ¿conoces otros científicos o ingenieros peruanos, intelectuales peruanos? ¿Te relacionas con ellos? Sí, por ejemplo, hay varios que nos formamos, por ejemplo, en el museo, en el Field Museum en Chicago, en la Universidad de Illinois, que también no solamente por la cercanía geográfica, también por la afinidad de los temas que tratamos, estamos en contacto. Eh, pero tú sabes que cuando uno sale fuera del país, no solamente, eh, digamos, el rol académico, digamos, la labor que tiene uno, por ejemplo, de enseñanza, en mi caso, de investigación y también familiar, hace más difícil poder, digamos, contactarse, ¿no? Pero espero en el futuro tener más contacto activo, tanto para proyectos de investigación, pero también para entender, digamos, qué es lo que otros científicos están haciendo, dónde están. Bueno, siempre con las personas que son amigos sí estoy en contacto. Pero no hay una red, por ejemplo, aquí, con la cual podamos tener reuniones, que puedan compartir experiencias y eso. Y creo que es más importante para las personas que recién empiezan, por ejemplo, una carrera académica de investigación Muy en otro bien, país. pero en todo caso, aquí tienes nuestro encuentro científico internacional para que expongas tu trabajo del 2 al 4 de enero, que puede ser presencial o virtual, para que los peruanos conozcan más con detalle tus investigaciones, estimado José. Dicen que los científicos paran tan concentrados en sus investigaciones, la mayoría es soltero. En tu caso, ¿cómo es? Tú que eres músico, de repente eres más social. Bueno, no me considero músico, me gusta la música. Eh, yo soy casado desde el 2008 y Ah, tengo mi esposa, estamos juntos desde el 2006, tengo tres hijos, 23, 12 y 8. O sea que todas las ramas y, y bueno, ellos de alguna manera también eh, comparten conmigo, digamos, alguna ¿de qué de los nacionalidad es ideas. tu, ¿de qué ¿Mm? nacionalidad es tu compañera? Mi esposa es venezolana, nos conocimos en Nueva York cuando yo estaba haciendo el postdoctorado allá. Y Venezolana, ustedes son de ujú, dos países que están en problemas acá. que- Conversan, conversan sobre Perú y Venezuela de claro, vez en claro, cuando a la hora de la cena. claro, claro. Sí, Hablemos el- que los dos sufren. sí, bueno, yo ahorita sufro más por lo que pasa en Venezuela, porque también, bueno, tengo mucha conexión con Venezuela, incluso antes de conocer a mi esposa, porque el trabajo en el Guri, en el estado Bolívar,
también tengo un gran amigo, dos grandes amigos venezolanos que estudiaron conmigo en Missouri, entonces tengo mucha conexión, incluso antes, ¿no? Y coincidentalmente, estoy casado con una venezolana, ¿no? Y bueno, no sé si se nota, pero mi acento en español tiene mucho de repente ahora no tanto, pero muchas veces me dicen de que tengo un poquito algunas palabras que suenan como venezolano. Igual le dicen a mi esposa que usa algunas palabras peruanas, ¿no? Sí, Sí, eso siempre ocurre, pues. sí, sí. Ya tú sabes que desde el año 1974 eh, me he dedicado a una actividad aficionada, pura afición nada más, el etnolingüismo. Vi una película que se llama My Fair Lady, no sé si has escuchado hablar de un profesor de lingüística de Oxford que La película antigua, es antiquísima, ¿no? Entonces, donde por la manera de hablar se ubicaba socialmente, de región, etcétera. Y efectivamente uno ve pues que cuando hay una pareja de dos nacionalidades, siempre a uno se le queda lo del otro, ¿no? Y uno capta rápidamente y se dice, ah, tu esposa es venezolana, sí, 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 o cosas de ese estilo, ¿no? Pero a ella también le dicen a veces porque no, a veces no le sacan tanto el acento en alguna, cuando habla poco, ¿no? Porque saca alguna, pero claro, él lo tiene mucho más marcado, ¿no? Lo que pasa también es que, por ejemplo, yo estudio aves, ¿no? Entonces, hago mucha observación de aves y entonces parte también de observar a veces es entrenar el oído, ¿no? Entonces, soy musical en ese aspecto, aparte que también tengo un entrenamiento anterior, ¿no? A la música. Entonces, para mí, los sonidos se captan, los estilos de hablar, las modulaciones, se quedan impregnadas ahí, ¿no? Y aparte, los biólogos somos de estudiar patrones, ¿no? Entonces, uno le agarra los patrones rápido y empieza, y los peruanos nos gusta imitar, Y ¿no? ahora les ayuda bastante a ustedes, bastante, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas que creo que son buenas, son muy positivas. Creo que cuando la información está bien curada y hay la posibilidad de poder rápidamente eh, proveer esa información a la persona que la busca, creo que es algo importante. Creo que todavía necesitamos trabajar en los tipos de algoritmos para que se usan para buscar, ¿no? Porque de alguna manera, y es uno de los grandes problemas de la información en este momento, y las redes sociales y la internet y la web, es que la información es fácil de conseguir, pero no está curada, no hay revisión, no tiene no hay nadie que revise por la veracidad que existe, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial creo que el futuro es promisorio, y a veces te puedes dar cuenta que estudiantes tratan de usar algunos tipos de servidores con, digamos, algoritmos para tratar por ejemplo, utilizarlo para escribir manuscritos o no papers, o, y a veces te das cuenta que no siempre es la información es veraz, ¿no? Sí, a Pero veces como toda tecnología está empezando, ¿no? Creo que va a ser importante, muy importante en el futuro. claro, Eh, tiene que tener mucho cuidado porque a veces se equivoca la inteligencia artificial y se traduce a veces en lo que escriben los estudiantes. Bueno, José, ha sido un gran placer conocerte, conocer tu vida y, como digo, un ejemplo para los jóvenes. En este caso, la lección que deberían tener ellos es que se dediquen a estudiar, que se dejen llevar por ese placer en el aprendizaje, en la investigación, no pensar necesariamente en planes así bien detallados, haciendo con gusto las cosas, los caminos se hacen, como dijo el filósofo, ¿quién fue el que dijo, me estoy olvidando ya, caminante, ¿Te hace camino al andar? se hace camino al andar, ¿no es cierto? Entonces tú has andado mucho, has recorrido muchos países, has conocido mucha gente, te felicito y estamos en contacto. Espero que también nos hagas conocer otros para entrevistar y sirva de ejemplo a la juventud peruana. Un mensaje para tu promoción de la Richie, por favor, a ver. Bueno, a todos los de la promoción 91 de la Rich, un gran abrazo, un saludo, en donde estén. Y creo que un mensaje que quisiera para terminar es dar,
a los estudiantes y personas que están terminando y que quieren, digamos, realizar una formación profesional en otro país. Creo que es importante entender que el mundo es global ahora. Y creo que una de las cosas que a veces limita a los latinos es el hecho de que somos muy arraigados al suelo patrio. Y creo que los científicos tienen que ser mucho más eh, cosmopolitas en pensamiento, porque al final lo importante es estar donde uno puede realizar, digamos, el área de investigación, por ejemplo, o trabajo que le interesa, ¿no? Y eso hace que uno pueda eliminar esas barreras que uno tiene, digamos, por ejemplo, de extrañar cosas como el suelo patrio, la comida, las costumbres y todo, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido fácil porque yo me he ido de mi casa muy temprano a viajar a trabajar y todo. Entonces, eh, a veces teníamos que comer simplemente atún y galletas, ¿no? Entonces, claro, yo hubiera querido comer un ají de gallina, un lomo saltado, pero cuando lo haces muchas veces te empiezas a desligarte de esa necesidad. Creo que cuanto más uno piense en global, de que el mundo está ahí para poder moverse si uno quiere y evitar esas limitaciones culturales que uno puede tener y acostumbrarse y adaptarse, eso facilita mucho, porque uno disfruta más eh, y facilita también de que uno pueda pasar esos momentos que tampoco no son tan fáciles a veces, ¿no? Porque no todo es fácil, pero creo que la actitud hace que uno ve esas cosas que pueden ser retos, pero las puede ver como algo que es importante y que van a ser mejor y que se necesitan para poder llegar a la meta que uno tiene en ese momento, digamos, ¿no? Creo que eso es algo importante. Parece difícil, pero no es tan difícil. Muy bien, estimado José, muchas gracias. Amigos, han conocido al profesor José Tello, que está en Long Island, allí enseñando en las universidades a estudiantes de diversas nacionalidades. Les viene a Perú, ojalá que esté en el Encuentro Científico Internacional de enero, presencialmente, para que ustedes puedan conversar con él directamente. En todo caso, ya saben, pueden también contactarnos por la internet. Gracias, José. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.